Hola viajantes, bueno, fijaros con qué vistas espectaculares os saludo hoy. Estoy aquí en lo alto, acabo de meter toda la manaza en la cámara, me acabo de dar cuenta, pero bueno, ahí lo dejo. Estoy en lo alto de, bueno, estoy muy cerca del Festung, aquí de la fortaleza de aquí de Salzburgo, voy a decir Hamburgo, qué bien hablo, de Salzburgo. Entonces con estas vistas tan espectaculares os voy a saludar, porque hoy os vengo a enseñar algo. Habréis visto en el título que os voy a enseñar uno de los lugares donde se filmó la película The Sound of Music, La novicia rebelde, sonrisa sin lágrimas. Entonces quería primero enseñaros las vistas, porque son espectaculares. Entonces esta es la abadía de Nürnberg. Entonces os voy a enseñar primero lo que es, a ver si sabéis qué escena es. Yo os enseño esto y a ver si os suena qué escena es. ¿Habéis adivinado ya? Sí, ¿no? Si sois unos frikis de la película como soy yo, seguramente que ya os sonará. ¿Sabéis la escena después del baile, no? Cuando la pérfida de la baronesa le ha hecho a María que se vaya, vamos, que se sienta mal y se vuelva a la abadía. Entonces los niños están tristes y vienen a buscarla. Entonces los niños vienen por aquí y vienen a buscar a María aquí a esta verja, ¿no? Entonces me voy a acercar, voy a hacer lo mismo que hacen los niños. Ya os digo, los niños vienen por aquí. Esta es la fortaleza de Salzburgo. Creo que este es el funicular, si no me equivoco. Por aquí se puede subir. ¿Veis? Ya os digo, de todas maneras, las vistas espectaculares. Entonces los niños se acercan por aquí. ¡Ay, que me estropiezo toda! ¿Ves aquí? Stiftskirche Nürnberg. Entonces aquí en la verja, pues la abadesa le dice que no, pues que María no puede salir. ¿Veis? La verjita esta, ¿no? Los niños están aquí. ¡Oh, María, queremos hablar con María! Pues esta es la verja. Y entonces aquí otra escena de las que se rodaron aquí, ya que estoy aquí os lo voy a enseñar. Estas son las monjitas. Un poco de publicidad, esto no se ve en la película, pero bueno, para que lo veáis, esto aquí son monjas de verdad. Os comento de todas maneras, María von Kuchera, la María von Trapp original, ella vino aquí de verdad. O sea, ella estuvo aquí de monja. Y de hecho, se casaron aquí. Ella y el Georg von Trapp se casaron en esta iglesia. La película está grabada, la escena de la boda está grabada en otra iglesia, en Montsee, pero la boda se celebró aquí. Entonces, aquí también hay otra escena en la que María, al principio de la película, cuando la abadesa la manda con los von Trapp para que cuide de los niños, María sale de aquí con su guitarra y con la maleta y va por este caminito. Entonces me voy a poner aquí a ver si que lo veáis así para que os hagáis más una idea. María sale por aquí con su guitarra. Esto sí os sonará. Si lo pongo así, yo creo que sí que os sonará. Sale así. Sale por aquí con el traje ese tan feo que dice que la pobre ni siquiera lo quería. Con su maleta y su guitarra. Aquí de todas maneras lo voy a hacer en un vídeo separado. Os voy a enseñar esta tumba, que cuando se estaba grabando la película esa tumba no estaba aquí, pero bueno, os la voy a enseñar después, ya os contaré quién es. Pero ya os digo, aquí sale esta tumba va a ser aparte y esta escena también sale. Ya que estoy aquí, os voy a enseñar la iglesia, que ya os digo que es en la iglesia original en la que María von Kuchera, María von Trapp, era monja y en la que se casaron ella y Georg von Trapp. Entonces os voy a enseñar primero la iglesia para que la veáis porque es espectacular. A ver, vamos para allá. Bueno, antes de empezar a explicaros un poco aquí la iglesia, que como veis es súper bonita, os voy a contar así un par de cosas sobre la familia von Trapp original. Entonces, original he dicho, original, no sé hablar. Entonces, María Kuchera, ella entró aquí como novicia cuando tenía 18 años, ¿vale? Entonces aquí el capitán von Trapp, Georg, que era viudo desde 1922, tenía 7 hijos que por curiosidad os diré que se llamaban Rupert, Agathe, María Francisca, Werner, Hedwig, Johanna y Martina. No son los mismos nombres de la película, pero bueno, él tenía 7 hijos, entonces la contrataron a ella para cuidar a los niños y al final, pues cuando ella tenía 22 años, se casaron aquí en esta misma iglesia que os estoy enseñando el 26 de noviembre de 1927. ¿Vale? Luego ellos dos juntos tuvieron 3 hijos, Rosemarie en 1929, Eleonore en 1931 y Johannes en 1939. Luego sabéis que llegó el tema de la guerra y tuvieron que, primero se fueron a Italia y luego a los Estados Unidos, donde ya
echaron raíces, por decirlo de alguna manera. Georg murió de cáncer de pulmón el 30 de mayo del 47 y ella murió de un fallo renal con 82 años, la acababan de operar, y el 28 de marzo de 1987 falleció. Están enterrados además los dos en su granja de Vernon, que es un sitio súper famoso allí. Pero ya os digo que todo esto pasó aquí. Además, no sé si lo sabéis, pero hacen un cameo ella con su hija Rosemary y su nieta Bárbara cuando está cantando la primera canción que canta María, I Have Confidence, no sé cómo se llama esa canción en español. Pues salen ellas tres, se las puede ver debajo. Hay una especie como de arco y pasan por ahí abajo. Pero bueno, eso como curiosidad. Entonces ahora voy a pasar a contaros cosas de la iglesia, porque como veis es una pasada. Entonces estamos ahora mismo en la cripta esta, que fue completada en 1471 y donde se supone que está la tumba de Santa Erentrudis y del beato Regintrudis. Es una bóveda de crucería de estilo gótico tardío con 18 columnas exentas y 22 columnas adosadas al muro, que lo sepáis. Entonces, bueno, ya os digo, se viene por aquí. Esto lo voy a enseñar desde el otro lado también, pero veis que la iglesia es súper bonita. Esta parte veis que aquí como un cristal que se ve, ese lado no se puede entrar, esa es la parte de las monjas. Creo que se llama el Jardín del Paraíso o algo así, pero ahí no se puede entrar. Entonces veis, ese es el altar mayor. Aquí está Santa Erentrudis, ella misma, veis que está vestida de abadesa con el monasterio en la mano. Y entonces llegamos aquí al altar, que es bueno, veis que hay un par de capillitas aquí a los lados, pero bueno, la vidriera que se ve atrás en el ábside es la única vidriera gótica que se conserva, pasa que está escondida detrás del altar, que es un altar alado del gótico tardío también, y fue creado alrededor de 1515 por el maestro de Hallstatt. Entonces están en los laterales están San Ruperto y Virgilio, y en el otro lado San Laurencio y San Esteban. Entonces ya veis que es súper bonito, es como muy sencillo todo, pero muy bonito. Veis que hay como dos altares laterales. La bóveda superior hay un grupo así como de la crucifixión y tal, y luego en la parte de atrás del altar se ve el juicio final, pero como no se ve. Bueno, aquí veis toda la iglesia. Y luego de aquí vamos a las capillas laterales. Bueno, primero os voy a enseñar otra vez la cripta, que os he dicho que os lo iba a enseñar también desde el otro lado, o sea, se puede entrar por los dos sitios. Entonces, bueno, se ve lo mismo que os he enseñado abajo, pero desde el otro punto. ¿Ves ahí al fondo donde está iluminado? Es donde se supone que están o estaban las tumbas, pues de lo que os he dicho, Santa Erentrudis y San... ¿cómo se llamaba este hombre? Regintrudis, que tiene unos nombrecitos que tela marinera. Pero bueno, ya veis. Y lo que... lo que acabo de descubrir. Un momentito, que mirad lo que acabo de ver aquí. No me puedo yo. ¡Ay! No me puedo yo contener. Entonces os voy a poner aquí una firmita. Hay que ver lo difícil que es escribir con una mano mientras tienes la cámara con la otra cogida. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo que se vea. Un saludo de vuestra Mara. ¿Qué día era? El 2 de marzo del 22. En corazoncito porque os quiero mucho. Y bueno, pues más o menos ahí ha quedado. Ahí, ala. Aquí lo tenéis, que con una mano sola no me sale mejor la letra. Entonces, ahora voy a enseñar estas tres capillas laterales. Aquí hay algo en el suelo, pero realmente no sé lo que es. Entonces, en esta primera capilla, de las tres que hay, aquí es donde se enterraba antes a las monjitas. Luego está esta del medio, que también tiene un retablo súper bonito y muy famoso aquí. ¿Veis? Es que las vidrieras, como está dando la luz, no se ve muy bien. Y luego está la tercera. Esta es la de las monjas, la del medio, y luego la de la derecha, la última, es la capilla de las abadesas, que es donde desde que enterraron ahí a la abadesa María Magdalena I de von Schneeweiss, de 1625, la enterraron aquí. Veis todas las lápidas de las demás abadesas. Pero bueno, yo espero que os haya gustado la iglesia. Ahora vamos a salir y os voy a enseñar la parte de afuera. Bueno, pues ahora que ya habéis visto la iglesia, que es una pasada, os voy a enseñar la parte de atrás, mientras os voy a comentar un poquito sobre que se me ha olvidado comentaroslo al principio, porque yo he subido por el otro lado, o sea, yo os he enseñado esta parte, que es la de la película, pero yo he subido por el otro lado, por donde están las escaleras, que casi me muero para subir, que de hecho os lo he grabado y os lo voy a poner al final del vídeo para que os riáis un poquito de mí, por lo menos, ya que casi fenezco, pues que os riáis.
Esta es la tumba que os digo que os lo voy a enseñar en otro vídeo. Sabéis de todas maneras que este monasterio benedictino es el convento de... O sea, a ver, lo diré, es el más antiguo, el convento femenino más antiguo al norte de los Alpes. O sea, se fundó en el año 714 por San Ruperto de Salzburgo. Y la primera abadesa, esa que os he enseñado la estatua en el altar, que os voy a enseñar además otra allí que hay, ahora aquí en la entrada. Fijaros de todas maneras qué bonita esta foto aquí con la fortaleza. Esta abadesa fue Erentrudis de Salzburgo, que era pues o sobrina o hermana de San Ruperto, que no está muy claro. Sabéis que las crónicas a veces no son muy claras. Os la voy a enseñar porque a la entrada también hay una. La abadía se independizó hacia 987 y se construyó alrededor del año 1000. O sea que tiene historia que vamos. Lo que sí es verdad que se supone que 4 escenas de la película se grabaron aquí, pero yo he encontrado 3, ¿sabes? La que os decía, la de los niños viniendo a por María en la puerta, la de María saliendo para ir a conocer a los niños, la de al final cuando vienen los nazis a por ellos. Pero se supone que cuando cantan las monjas la canción de María, aquí hay una especie como de patio, pero yo ese patio no lo he encontrado. Llevo media hora dando vueltas intentando encontrarlo, pero no lo encuentro y tampoco me ha sabido decir nadie dónde está ese patio. Así que no sé deciros realmente. ¿Veis las vistas? ¡Ay, que me rompo toda! O sea que veis, convento femenino benedictino de Nonnenberg. Súper bonito, y ahí está por donde yo he entrado, o sea, por donde yo he venido. Esto ya os digo, os lo voy a enseñar al final del vídeo para que os riáis un poquito, porque casi fenezco. Entonces yo no sé si es que habrá... Esta es la Santa Erentrudis, la primera abadesa del convento más antiguo al norte de los Alpes. ¿Veis? Entonces ahora para enseñaros el otro lado de... Esta está por aquí arriba, la he visto yo en algún lado. Aquí está. Santa Erentrudis. ¿Veis aquí? La misma que estaba en el altar. Fijaros de todas maneras qué bonito es el convento este. Este es el otro lado de la ciudad. Y está la escalerita por donde yo he venido. Que os voy a enseñar Bueno, de hecho os voy a enseñar el vídeo porque el vídeo lo he acabado aquí cuando casi fenezco. Entonces os lo voy a enseñar en un momentito para que os riáis un poco. Y bueno, pues esa ha sido la aventura. Casi fenezco. Estas son las vistas espectaculares. La verdad que Salzburgo es una ciudad maravillosa. Aquí veis la escalerita de las narices. Esa es la catedral. Aquí, bueno, voy a dar una vuelta. ¿Doy una vuelta? Yo no sé si el patio este en el que se supone que se grabaron las escenas estas que os digo del... No, estoy pensando que no me sé la canción en español. Como siempre la veo en inglés. How do you solve a problem like Maria? Esa canción, que yo canto muy mal, ya lo sabéis. No sé si es que se grabó a lo mejor aquí en un patio más escondido. Fijaros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! Entonces no sé si es que se grabaría aquí en un patio interior o se grabaría en exteriores, porque ya os digo, he visto en varios sitios que es una de las escenas que se grabó aquí, pero es que no he encontrado ese patio. Entonces, pero bueno, ya veis que lo demás os lo he intentado enseñar. Voy a intentar a ver si os puedo enseñar la fortaleza desde allí. No sé si hoy me dará tiempo a grabar también algo en la fortaleza o qué, porque tampoco sé cuándo vais a ver este vídeo. Entonces, de todas maneras, ya veis que Salzburgo merece una visita sí o sí.
¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no sé si lo estáis viendo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Cómo mola! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, precioso! Me encanta. Pues yo creo que voy a dejar el vídeo aquí porque tengo que hacer una foto de esto. Me ha encantado. Bueno, pues esa es la fortaleza. ¡Qué bonito! Perdonad, hay veces que parezco una niña de la emoción. Esa es la escalera, esa en la que casi fenezco. Y esta es la abadía de Nürnberg. Preciosa realmente, aunque no haya encontrado el patio ese, pero bueno, habéis visto la iglesia y la fortaleza y todo lo que os he podido enseñar. Espero que os haya gustado, que os haya retornado a la infancia. Ahí veis la catedral. Y sabéis que tenéis de todas maneras también otros vídeos que tenéis aquí de Salzburgo. Tenéis la casa natal de Mozart, vamos, la que es la parte de fuera, porque dentro no se puede grabar. Tenéis las tumbas de la familia Mozart. Tenéis un vídeo que se hizo en directo desde el puente, pero la verdad que no se ve muy bien. Tenéis el vídeo que lo he hecho esta mañana desde el Café Sacher, pero que no sé cuándo vais a ver este vídeo, entonces no... Ha sido esta mañana, pero no sé cuándo vais a ver este vídeo, así que no sé. ¿Y hay algo más de Salzburgo? Estaba pensando. La tumba de Karl-Heinz Böhm, el emperador de Romy Schneider, en los vídeos de Sisi. Voy a dar la vuelta. Y esto, bueno, tenéis este monumento. A ver que no me dé el sol, que si no, no veo. Así que, pues esto es Salzburgo. Espero que os haya gustado mucho y que lo disfrutéis. Así que, un saludo para todos, viajantes. Y hasta el próximo.